¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarles a todos ustedes, amigas y amigos de la firma Sánchez Aguilar Esquer, que nos acompañan el día de hoy en una charla más, en una plática más que hemos preparado para ustedes, como lo hacemos mes con mes. Hoy muy en particular una charla importante, interesante. Fiscalización 2023, los actos más observados que se han venido presentando de manera sistemática durante las revisiones o auditorías que lleva a cabo la autoridad hacendaria en sus diferentes modalidades, llámese a través de auditorías directas, a través de buzón tributario, visitas domiciliares, etcétera. Y no solamente eso, sino también las defensas que ante dichos actos de fiscalización que son más observados se pueden presentar. Esta plática que hoy daremos para ustedes y que estará a cargo de nuestro abogado asociado en la oficina de Tijuana, el licenciado Jonathan Rubio V, que amablemente hoy será el expositor en esta charla. A continuación vamos a darles a ustedes unas recomendaciones y asimismo el próximo curso o plática que también estaremos dándoles a ustedes en ese sentido. Las recomendaciones a continuación ustedes las podrán ver. Por favor, la siguiente, Firmina. Como comentaba, pues este es el título de la plática del día de hoy, actos más observados y su defensa a cargo del licenciado Jonathan Rubio V. También comentarles que las recomendaciones que siempre hacemos a ustedes en todas las pláticas, primero les recomendamos usar los audífonos para tener un mejor audio. Segundo, si se presentara algún problema con la conexión, apaguen su video y permanezcan en la sesión sin audio. Esto permitirá que la conexión sea más estable. Les informamos que solo el expositor podrá compartir en pantalla las presentaciones. El micrófono de cada uno de ustedes deberá estar silenciado durante la sesión. Y en caso de cualquier duda o comentario, podrán anotarse en el chat de la plataforma de Zoom y el moderador de la sesión estará leyendo las preguntas que en todo caso se deseen formular por cualquiera de ustedes en el transcurso de desarrollo de la plática que tendremos el día de hoy para esas preguntas. También comentarles y mencionarles que tendremos una próxima charla el próximo mes, concretamente el día 29 de noviembre, una charla denominada Sentencias sobresalientes en materia fiscal 2022-2023, a cargo de nuestro abogado asociado, licenciado Adrián Jesús Anguiano Hernández. Desde hoy lo están cordialmente todos invitados a esta plática, repito, 29 de noviembre, el próximo mes a las 4 de la tarde, hora Pacífico. Un tema sin duda interesante, poder conocer cuáles están siendo los últimos o más recientes criterios que los tribunales federales, llámese tanto el Poder Judicial de la Federación como el propio Tribunal Fiscal de la Federación, ha dado a conocer y se ha pronunciado tanto en sentencias de jurisprudencia como en tesis aisladas, las más sobresalientes en materia fiscal. El 22-23 será esta charla sin duda también muy interesante. A continuación voy a mencionar algunos aspectos de la actividad profesional y currículum del licenciado Jonathan Rubio. Es abogado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, posee maestría en Derechos Humanos, Juicio de Amparo y Constitucional por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, posee un diplomado de contabilidad por el CETIS Universidad Campus Tijuana, fue oficial administrativo base en el juzgado 16º de Distrito de Tijuana, Baja California, secretario también particular del magistrado del octavo Tribunal Unitario del 15º Circuito, es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE Sección Baja California, posee una maestría en impuestos por la Universidad Autónoma de Baja California en Campus Tijuana y es consultor en materia corporativa, administrativa, en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y es también, repito, abogado asociado de nuestra firma en la ciudad de Tijuana, Baja California. Dejo pues con ustedes al maestro, al licenciado Jonathan Alberto Rubio, para que dé inicio a esta charla. Y nuevamente, gracias a nombre de la firma Sánchez Aguilar Esquer, gracias por acompañarnos en una charla más.
Adelante, abogado. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy para exponerles este tema muy importante. Estimamos nosotros que es de los más importantes en este 2023, que es fiscalización 2023. ¿Cuáles son los actos más observados por las autoridades fiscales? Y pues vamos a empezar. Miren, parte de este tema que implica los actos de fiscalización por parte de las autoridades fiscales va de la mano con la política fiscal que sigue el gobierno en curso. Recordarán que en este sexenio se tiene la política de no crear nuevos impuestos, sin embargo, sí se ha venido generando mayor recaudación. Miren, para que se den alguna idea de la magnitud de la importancia de la recaudación tributaria, les comento que para este 2024, según el informe de ingresos que emite, que ya fue aprobado, se tiene destinado por parte del gobierno federal una recaudación de ingresos federales por 9.06 billones de pesos, comparados frente a los 8.29 billones de pesos que el gobierno federal estimó obtener en este 2023. Estamos hablando más o menos 0.7677 billones de pesos. Recuerden que un billón de pesos es 1.000.000 de millones en español, ¿no? También para que tengan un poco la importancia de la fiscalización por parte del SAT, en el propio informe tributario que emite el propio organismo fiscalizador, nos dice un comparativo de 2019 y 2023. Para que se den una idea, el mismo SAT señala en su informe que en 2019, por cada peso que se invertía en actos de fiscalización, obtenía 67.7 pesos. Llámese requerimientos, auditorías, multas, todos los mecanismos que tiene la autoridad fiscal para recaudar impuestos. Por cada peso en 2019 eran 67 pesos. En este 2023, los números de la propia autoridad nos indican que por cada peso que invierten en actos de fiscalización, obtienen 160 pesos de impuestos o de recaudación. Pues yo les preguntaría, ¿qué negocio ustedes invierten un peso y obtienen 160 pesos de ganancia? Entonces, para actos de fiscalización, claro que es muy rentable el obtener mayores recaudación bajo la política de no crear nuevos impuestos. Y siguiendo la línea del propio informe tributario de gestión del propio SAT, nos señala que los primeros 3 meses de 2023 se lograron obtener 61.331 millones de pesos adicionales. Es decir, lo que ya se tenía programado para 2023 de 8.29 billones, ya llevan en los primeros 3 meses 61.331 millones de pesos más. Nada más para que se den una idea, y como comentario, estos primeros 3 meses de recaudación de impuestos equivalen a 4 veces los fideicomisos que se aprobó el día de ayer por parte del Congreso de la Unión, desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 4 veces por los primeros 3 meses, tan solo en temas de impuesto por parte del fisco. Bien, pasando un poquito de los números, quisiera comentarles que a lo largo de la presentación vamos a hacer referencia a los 4 medios de defensa más comunes que tienen los contribuyentes, para que tengan de forma muy general a qué se debe o cuál es el origen de cada uno. Miren, por excelencia tenemos el juicio de nulidad. Juicio de nulidad, como sabrán algunos, se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y para ese promoción de ese juicio tenemos un plazo de 30 días una vez que se nos notifique el acto que queremos impugnar. También recordar que tenemos el recurso de revocación. Este recurso de revocación, si bien no es un juicio ante un tribunal, es meramente un recurso administrativo que se promueve ante la misma autoridad, como en este caso el recurso de revocación ante el propio SAT, y también tenemos 30 días para la promoción de este recurso. En el caso del acuerdo conclusivo,
recordaremos que se lleva o se instaura ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, y recientemente hubo una reforma para limitar el plazo para poder acceder al acuerdo conclusivo, y este acuerdo conclusivo se limita a poder promoverlo dentro de los 20 días después del acta final o el oficio de observaciones cuando estamos sujetos a unas facultades de comprobación. Si no son temas de actos de comprobación, lo podemos solicitar el acuerdo conclusivo o en su caso la queja ante la misma PRODECON en cualquier tiempo. Y en el tema de juicio de amparo, los juicios de amparo se promueven ante los juzgados federales y la regla nos dice que son 15 días cuando tenemos un acto concreto o de 30 días por la entrada de vigencia de la norma. Entonces, a grandes rasgos, estos son los medios de defensa que estaré refiriendo en algunos de los puntos que más adelante veremos, pero quería que ustedes lo tuvieran presente, ¿no? De forma general. Muy bien. Miren, aquí en este caso, que no queríamos dejar de pasar de alto el tema del recurso de revocación, hacer un pequeño paréntesis o una acentuación en el recurso de revocación, debido a que muchos que están en la práctica recordarán o han vivido que el recurso de revocación prácticamente es presentar un recurso ante la misma autoridad administrativa, pero en su área jurídica. Y en la práctica, muy pocas veces hemos visto que el área jurídica de la autoridad determina que la multa, el crédito o la actuación que te esté notificando la autoridad es ilegal. La verdad es que muy pocas veces pasa en la práctica. Normalmente se estila que el recurso de revocación se utiliza por dos temas estratégicos, que es ganar tiempo para poder ofrecer una garantía, la garantía del interés fiscal de cara a un juicio de nulidad, porque mientras dure el juicio del recurso de revocación no se está obligado a garantizarlo, o como última instancia para ofrecer pruebas. Es decir, si tú en un proceso de revisión no ofreciste las pruebas, no allegaste los elementos para desvirtuar o los hechos que te fueron observados, el recurso de revocación te permite ofrecer pruebas que no ofreciste en el recurso de revocación, en el proceso administrativo. Es decir, básicamente para eso en la práctica se presenta. Sin embargo, en los últimos meses nos ha tocado ver por parte de las autoridades fiscales que el recurso de revocación ha tenido efectos positivos, es decir, nos han revocado la resolución y decretan su sobreseimiento o su nulidad lisa y llana, o en una menor instancia una nulidad para efectos para que emiten una nueva valor en ciertos elementos. Pero es decir, nos hemos dado en la práctica, nos hemos tocado en la práctica que el recurso de revocación en ocasiones sirve. Entonces, pues nada más queremos hacerlo de su conocimiento, de no dejar de lado la posibilidad del recurso de revocación para obtener un beneficio que pudiera ser la nulidad de la resolución que se impugne, ¿no? Bien, ahora, recordarán que el tema de la presentación son los actos más observados en esta fiscalización 2023. He preparado una serie de 8, 7 puntos más o menos, que son los que nosotros hemos identificado que han sido más materia de requerimientos de información o de observaciones, y los hemos resumido para ustedes, y al final de cada punto algunas sugerencias y recomendaciones de cómo atender estos puntos, ¿no? Miren, deducciones. Las deducciones es el pan de cada día. La fiscalización por parte del SAT se centra principalmente en revisar tus deducciones. Es decir, todas aquellas gastos que haya utilizado la empresa para el pago de impuestos son objetos de revisión por parte de la autoridad fiscal. ¿Por qué? Pues evidentemente, al yo observar una deducción, al rechazarla, aumento la base de impuesto sobre la renta y en sus casos de IVA, y por ende tengo la opción de obtener mayores impuestos en un crédito fiscal, ¿no? También existen unos mecanismos indirectos de recaudación de impuestos, que es a través de la imposición de multas. Nos recordarán que el año pasado el fisco estuvo mandando correos y multas masivas de requerir por haber presentado en destiempo tu declaración mensual, y
forma muy sencilla, te notificaban por buzón tributario una multa simplemente por presentarla en destiempo, y obviamente algunas personas los pagaban o sea, les pasaba el plazo para impugnarlo y por ende tenían que pagarlo. También es una forma indirecta de recaudar vía multas. Y un efecto también el aumentar la base de impuesto es aumentar la participación de la utilidad en los trabajadores, llamada PTU, para efectos de poder distribuirla entre los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales argumentos de la autoridad que utilizan hoy en día para rechazarte una deducción? Son tres. En esencia son la materialidad y razón de negocios y la fecha cierta. Partiendo por el tema de la materialidad, tanto la materialidad y la razón de negocios, déjenme decirles que legalmente no existe una definición como tal. Se llegan, o el legislador al momento de hacer la reforma al Código Fiscal y introducir estos conceptos, pretendió hacer un híbrido entre lo que ellos querían lograr con este concepto. Sin embargo, los tribunales nos han venido a dar un poco de luz a cuáles son el significado y cómo abordar estos conceptos de materialidad y de razón de negocios. En concreto, materialidad. Muchos probablemente han escuchado este concepto en temas de deducciones, y debe de entenderse como todos aquellos elementos objetivos para demostrar la realización de ciertos actos. Es decir, elementos objetivos para demostrar cierto acto. Pues cada acto tendrá diferentes mecanismos de demostrarlo. Por ello, la complejidad y la subjetividad que implican el tema de la materialidad y razón de negocios. Pasando al tema de razón de negocios, existe también criterio en los tribunales donde dicen que no existe una definición legal. Sin embargo, razón de negocio debe de entenderse desde el punto financiero como todo aquel acto relacionado para obtener una utilidad en tu negocio. Es decir, a ojos del fisco, todo lo que haga un negocio, todo gasto, todo desembolso que haga una empresa, tiene que tener razón de negocio. Ustedes entenderán que en la práctica hay muchos gastos que utiliza la empresa y no necesariamente tienen que ser objeto para obtener una utilidad. Les dejo en la presentación cuál es la jurisprudencia que señala estos dos temas. Y el problema de la materialidad y la razón de negocios es que es un tanto subjetivo. Es decir, el auditor que nos toca en Tijuana puede diferir al auditor que está en la ciudad de Guadalajara o a la Ciudad de México, en virtud de que no existe un criterio claro de qué debemos entender por materialidad y razón de negocios. Es decir, yo que tengo 20 años en mi negocio y sé cómo opera, pues voy a estar sujeto a lo que un auditor que tiene 10, 15 años de experiencia siendo auditor, a juzgarme si mi negocio es negocio o si mi negocio se prestaron los servicios, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema complejo y que ahora es el pan de cada día que el fisco te pida la materialidad y razón de negocios. Aunado al concepto de fecha cierta. La fecha cierta no es un tema nuevo. La fecha cierta es un término que viene desde el derecho civil y que consiste básicamente en la eficacia probatoria de documentos privados. En la fecha cierta, la jurisprudencia de la misma Corte nos define que se obtiene por específicamente tres formas. A la muerte de uno de los firmantes, al momento de que se inscribe en el registro público el documento, o cuando por su razón de su oficio se pone ante la vista de un fedatario público. A forma general, esa es la forma en que un documento se obtiene fecha cierta. La Suprema Corte ya definió en una jurisprudencia que no importa que la ley no te pida fecha cierta, lo importante es, a ojos de temas tributarios, demostrar que un bien o un servicio fue adquirido. Por lo tanto, la ley no importa. Lo importante es lo que diga el fisco, y esto ya está validado por la Suprema Corte. Entonces, pues es importante tener presente estos tres conceptos que son los que más utiliza la autoridad fiscal. Ahora, concretamente, ¿cuáles son los conceptos que más nos ha tocado explicar, atender y desvirtuar o incluso defender en actos de fiscalización? Son estos que ven en pantalla. Primero, yo creo que es el rey de todas las observaciones por parte de la autoridad fiscal. Depósitos bancarios sin contar con el soporte documental. Depósitos bancarios tenemos muchos, pueden haber muchos, pero el clásico y el más común
son préstamos o mutuos que recibe la empresa por parte de los socios o de terceros para obtener y financiar pues su actividad, y no se tiene el soporte documental. Por soporte documental tenemos que tener nuestro contrato, por lo menos nuestro contrato de mutuo, y recuerden que debe de tener fecha cierta. Este tema es muy importante tenerlo presente porque en ocasiones nos ha pasado con clientes que tienen transferencias entre familiares. Es decir, nos pasó un caso concreto de un cliente, persona física, recibió $50,000 por parte de su mamá para efectos de hacer algunos temas personales, y en una revisión el fisco lo cuestionó. Se le demostró en su momento que venían de la cuenta de la mamá, la cuenta bancaria, la transferencia y la cuenta bancaria del hijo. Me dijo, no, pues no tienes un documento, no tienes documento con fecha cierta, para mí es un ingreso, no es suficiente los estados de cuenta, necesito más documentos, por lo tanto, esos $50,000 son para efectos de ICR y de IVA, porque yo te lo considero un ingreso. Entonces, el no contar con el soporte documental de depósitos bancarios que no son ingresos es uno de los actos más observados en este 2023 y probablemente ya de incluso de años anteriores. Otro de los temas que nos ha tocado ver también es el denominado aportaciones para capital o futuros aumentos de capital sin su soporte. Recordarán que todo socio, todo accionista puede inyectar capital a su empresa. La misma legislación de impuesto a la renta nos señala que esa aportación al capital no es un ingreso y tiene que provenir del mismo socio. Sin embargo, para poder nosotros demostrar que un aumento de capital es eso, debe de existir una asamblea por parte de los socios o accionistas, y tratándose de futuros aumentos de capital, también debe de existir un acuerdo por parte del Consejo de Administración, o por lo menos, o de la sociedad, para decretar un futuro aumento de capital. Recuerden que hay una diferencia técnica entre una aportación a capital y los futuros aumentos de capital. Una aportación a capital es directo, se incide en el capital accionario o societario y se me paga un título accionario o acciones a cambio de esa aportación a capital. Y un futuro aumento de capital no es eso. Un futuro aumento de capital es un depósito y en un futuro yo decidiré si lo incluyo al capital, pero por el momento es, vamos a decir, un préstamo, pero con el concepto de futuro aumento de capital. Normalmente las empresas no tienen el soporte documental que les comentaba. Además, cuando haya depósitos o aportaciones al capital que superen los $600,000, debe de presentarse su reporte, su aviso en la declaración respectiva cuando reciban más de $600,000 en efectivo por estos conceptos. Otro tema que también nos ha tocado ver es que los futuros aumentos de capital, al todavía no estar definidos si se van a mandar al capital o si se van a regresar al socio, es considerado una deuda. Y al ser considerado una deuda, debe considerarse para el ajuste anual por inflación por tratarse de un pasivo. Y en la práctica tampoco se hace ese ajuste en los futuros aumentos de capital. También, un poco relacionado con el capital social, tenemos que en ocasiones los aumentos de capital no necesariamente provienen de un depósito de un socio, sino que puede ser derivado de una capitalización de un pasivo. Me regreso al primer punto. Yo, socio, le presto a la empresa, tengo mi contrato de mutuo y dentro de cierto tiempo yo decido que no me los pague la empresa, sino que capitalizamos, es decir, me lo van a pagar con acciones, voy a capitalizar ese pasivo. La ley hoy por hoy nos pide que eso, capitalización de pasivos a través de pago de capital social, debe ir certificado o contar con un dictamen por un contador público certificado, cosa que tampoco en la práctica se hace y el fisco nos lo solicita en sus procesos de revisión. También tienen que tener presente que a partir del año 2022 se generó el concepto de partes relacionadas en México. Este concepto de partes relacionadas no es nuevo, pero estaba más orientados al tema de partes relacionadas en el extranjero. Es decir, yo, empresa mexicana, tenía una parte, una socio que incidía, podía tomar decisiones,
tenía que tener estudio de precio y transferencias y contar con demás documentación. Ahora la legislación fiscal nos pide que ese concepto de partes relacionados también se incluya a México. Es decir, yo socio, tengo una relación o tengo una operación con mi empresa, puede ser que yo socio estoy dado de alta en la nómina. Yo socio le rento una propiedad a mi empresa. Yo socio le doy una renta de un intangible, le proporciono un intangible, le cobro algún interés a la empresa. Todas esas actividades de mí como en calidad de socio hacia la empresa, debe de contar con un estudio de precio de transferencia. ¿En qué consiste ese estudio? Simplemente un estudio para justificar que esas operaciones son valor mercado y no son utilizadas para disminuir la base de impuesto. Y se tiene que presentar un aviso a más tardar el 15 de mayo del siguiente año sobre todas todas operaciones que tuviste con partes relacionadas, que tampoco se hace por parte de las empresas. Otro tema que también ha sido objeto de observaciones son los avisos en las actualizaciones de los socios. Es decir, cuando haya una modificación de un socio, en la entrada o salida de un socio, debe de presentarse un aviso ante el portal o el buzón tributario de esta entrada o esta salida de los socios, cosas que tampoco se hacen. Otro tema por parte de observaciones son las retenciones. Las retenciones son un dolor de cabeza porque las retenciones son básicamente retenciones de ICR y de IVA que hacen las personas morales, ya sea a sus trabajadores o a los pagos que se hacen a personas físicas. Estos conceptos de retenciones, la autoridad los tiene catalogados como es un impuesto que me debes ya. Es decir, si tú tienes 1 o 2 o 3 meses que no has enterado retenciones, recuerden que esas retenciones no son de la empresa, son retenciones que le hicieron de impuesto a la renta a sus trabajadores o de IVA y los deben, pero muchas veces por flujo las empresas no los enteran. Ese concepto de retenciones, yo creo que es de los que igualmente son los más observados en este 2023. Otro tema, el tema de la conciliación. En procesos de revisión nos ha tocado ver que la autoridad fiscal no realiza conciliaciones bancarias entre la contabilidad y los estados bancarios. Es decir, creemos que a partir de la disminución de personal por parte en algunas administraciones del SAT, lo están haciendo prácticamente dejarle la carga o el trabajo al contribuyente. ¿Por qué les digo esto? Llegan contigo, te notifican tu oficio de inicio de facultades de comprobación, pasa el año que es el plazo máximo para concluir la revisión, y te dice, oye, mira, te detecté que tienes 50 millones de pesos registrados en contabilidad, más 65 millones de pesos de depósitos bancarios. Y pues si yo sumo contabilidad más depósitos bancarios, 50 más 65 me da 110 y esos son tus ingresos del ejercicio, por lo tanto me debes tanto. Entonces, en el oficio de observaciones o en el último acta parcial, tienes que entrar tú ya de lleno a explicarle a la autoridad, no autoridad. Este registro de contabilidad está aquí en el depósito bancario. Este depósito bancario está aquí. Y este registro contable está acá. ¿Qué nos hace? Nos deja la carga de la prueba a las empresas. Y eso ha sido varias veces, nos ha tocado ver que la autoridad ya no está teniendo las facultades de poder minuciosamente revisar toda la contabilidad. Por lo tanto, te deja a ti como empresa que hagas esta conciliación, ¿no? Otro concepto que nos ha tocado ver y que muchos ya están familiarizados es el tema de los proveedores publicados por el 69B, que son las empresas fantasmas, empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, o que no cuenten con infraestructura. Ahí, esta es una fórmula sencillita. Te inician una revisión, está un proveedor tuyo enlistado conforme al 69B y en automático te rechazan esa deducción. Hay que recordar que el 69B ha sido complejo por parte de las autoridades fiscales para justificarlo y rechazarte una deducción. Porque no todas las empresas, no todas las personas que están en EFOS o considerados como EFOS son EFOS, sino simplemente pueden ser ocasiones que hayan sido por un descuido.
Y les doy un caso práctico. En una ocasión estábamos haciendo un trámite ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y en la presentación de un aviso llega una persona, pues obviamente ignorante, sencilla del tema, del tema fiscal, y con toda la pena del mundo le pregunta al funcionario que nos estaba atendiendo: oiga, señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice: sí, dígame rápido, estoy atendiendo aquí a este contribuyente. Oiga, señorita, lo que pasa es que, mire, yo me dedico a hacer un taller mecánico, ofrezco reparación de vehículos, pero me publicaron en algo del 69B, no sé qué es eso. A ver, rápido, enséñamelo. Sí, señor, a usted lo fueron a buscar y no estaba localizable, por lo tanto es una empresa facturera. Señorita, aquí estoy. Le estoy diciendo que no soy una empresa facturera, aquí estoy, ¿qué podemos hacer? No hay nada que hacer, por favor no me quite tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué les decimos este caso? Porque nos ha tocado ver que el 69B ha sido objeto de abuso. Es decir, no todas las empresas que deberían de estar están ahí, y no todos los que están ahí son precisamente considerados como empresas que facturan operaciones simuladas. Por eso los tribunales han permitido que no por el hecho de estar publicado en el 69B, en automático te tengan que rechazar la deducción. El estar publicado en el 69B o las famosas listas negras, la ley te dice que es una presunción. Yo presumo, autoridad fiscal, que esta operación es simulada, pero te doy la oportunidad de que me ofreces pruebas de que fue caso, que sí te prestaron el servicio. Incluso ya ahorita, con la información y la tecnología que tiene el fisco, no necesitan estar publicados los proveedores en el 69. Ya en tiempo real ellos pueden identificar qué proveedores están facturando y que no cuentan con infraestructura, que no tienen registrada la nómina, que no están enterando el IVA lo están compensando. Ya no necesitan esperarse el procedimiento del 69. Ellos ya saben. Por eso te preguntan qué proveedores va a ser muy fácil identificar cuando el fisco tiene como por objeto rechazarte una operación, porque te empieza a preguntar mucha información de ese proveedor y no está enlistado en el 69B. Otro de los temas que nos ha tocado ver es el tema de los ingresos por asimilables a salario. El ingreso por asimilable a salario, ustedes recordarán, la misma ley es un régimen donde yo, profesionista, decido tributar y pagar impuestos a través de la figura asimilable a salario. Es decir, yo profesionista le presto un servicio a un tercero, una persona moral, y le solicito a esta persona moral que me retenga el impuesto, que ellos me retengan, me expidan un timbrado y enteren ese ICR que me retienen y me pagan a mí lo correspondiente. Sin embargo, no hay subordinación, no puede considerarse como un empleo formal, pero es un régimen fiscal, el asimilable a salario. Entonces, la autoridad fiscal ha detectado algunos esquemas agresivos de evasión y ha comenzado a hacer auditorías específicamente en el rubro de asimilables a salarios. Y comienza el requerimiento de información, comienzan todo este tema de la necesidad de ofrecer pruebas, y en su caso nos ha tocado ver también la necesidad de defenderlo en tribunales. Sinceramente, el régimen de asimilables a salarios es un régimen muy bondadoso. No te pide que llevas contabilidad, no te exige que lleves contabilidad en el tema de asimilables a salarios, y la autoridad fiscal te los pide. Te dice: oye, no me ofreciste tu contabilidad. Pues es que no estoy ni siquiera obligado, y eso pues obviamente lo capitalizamos en un juicio de nulidad, ¿no? Ahora, a grandes rasgos, estos son el tema de deducciones o de observaciones o de conceptos que puedan derivarse en un proceso de revisión. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? En primer lugar, tienen que aportar las pruebas suficientes durante el proceso de revisión. Es decir, durante toda la revisión, que dura un año, lo más importante es ofrecer escritos claros y ofrecer todas las pruebas que tengas. ¿Para qué? Para de esta manera, si la autoridad fiscal ya tiene la idea o el objetivo de rechazarte una deducción, te lo va a rechazar, pero tú ya ofreciste todas las pruebas. Y de esta manera tratar de lograr de desvirtuar la observación. Hay ocasiones en que, aunque tú ofrezcas pruebas, necesitas ver la opción
y se debe de evaluar la opción de promover un acuerdo conclusivo antes de la emisión del crédito fiscal. Porque el acuerdo conclusivo ante la PRODECON es un medio alternativo. La PRODECON no tiene dientes para obligar a las autoridades fiscales a determinar cierta postura, pero sí te permiten alguna forma de interacción, vamos a decir, amistosa, generar mesas de trabajo, generar intercambio de informaciones adicionales a la auditoría y con esto poder tener una aclaración en ciertos actos u observaciones. La verdad, similar al recurso de revocación, en ocasiones nos toca ver casos de éxito muy importantes y en otros casos solamente sirve para ofrecer las pruebas. Pero el acuerdo conclusivo puede ser un mecanismo para evitar un juicio de nulidad costoso. Recuerden que un juicio de nulidad implica ofrecer una garantía, pagar honorarios y atenderlo por lo menos 2 años. Entonces, sí es una opción promover un acuerdo conclusivo porque puede tenerse la posibilidad de obtener y a lo mejor de hacer reducciones de multas y aclarar ciertos temas, ¿no? Supongamos que no te fuiste al acuerdo conclusivo o lo hiciste y no pudiste desvirtuar, ofreciste todas las pruebas o no las ofreciste durante el proceso de revisión, tienes el recurso de revocación. El recurso de revocación es la última instancia para ofrecer pruebas, porque seguimos en sede administrativa. Tú si no ofreciste, se te pasó el tiempo, no se tuvo el cuidado de ofrecer pruebas, recurso de revocación es un mecanismo para ofrecer pruebas y como les decíamos al inicio, puede ser una opción para también obtener una nulidad por parte de ese crédito fiscal. Vamos a pensar en un escenario donde ni el ofrecimiento de pruebas, ni acuerdo conclusivo, ni el recurso de revocación me sirvieron para desvirtuar las observaciones. Ahora sí, nos vamos al juicio de nulidad. Sin embargo, hay algo bien importante en el juicio de nulidad. Un juicio de nulidad, tú ya no vas a poder ofrecer pruebas. Hay un concepto que se llama litis abierta. Los tribunales han sostenido que el juicio de nulidad solamente es un tribunal para argumentar, ya no para ofrecer pruebas. La postura de los tribunales o el criterio es que todo lo que tengas que ofrecer ante la autoridad, ofréceselo en sede administrativa. ¿Por qué? Porque tal vez si la autoridad hubiera visto lo que estás ofreciéndole, no hubiera resuelto de la forma en que lo hiciste o que lo hizo la autoridad. Por lo tanto, el juicio de nulidad no es una instancia para ofrecer pruebas, a excepción de las supervinientes, periciales contables, pero son pruebas que no tienen que ver con documentos. Por lo tanto, debemos de tener cuidado que al promover un juicio de nulidad se hayan ofrecido todas las pruebas. Ahora, pensando que el juicio de nulidad vamos a entrar de cara a un crédito fiscal, debemos de argumentar que la razón de negocios, la materialidad, fueron discrecionales, fueron subjetivos por parte de la autoridad o de los mismos auditores. Por lo tanto, le pedimos al tribunal que las valore, que les dé una perspectiva diferente. Ahora, un tema es falta de materialidad. Es decir, yo tengo mi factura de un gasto, tengo mi transferencia porque compré un bien, pero llega el fisco y me dice, oye, ¿dónde está tu bien? ¿Dónde está tu contrato? O fue una serie de servicios que te ofrecieron o de proveeduría y te dice, oye, necesito que me traigas comprobantes de entradas de almacén, salidas de almacén, correos electrónicos, intercambio, cómo fue que el proveedor te contactó. Todas estas series de pruebas, como son subjetivas, para el fisco puede ser que no las valore. Y así nos pasó en varios juicios. Le ofrecemos 49 pruebas a la autoridad fiscal. ¿Y qué nos dice la autoridad fiscal? ¿Sabes qué? Pues son 49, pero para mí deberían de haber sido 50. Te faltó la bitácora de entrada firmada por el guardia de seguridad y como no la tienes, no te voy a dar tu materialidad. Ahora, hay que entender que hay dos conceptos diferentes, la materialidad y la falta probatoria. Si yo tengo mi contrato, tengo mis correos, tengo algunos documentos, fotografías que evidencian la prestación del servicio, etcétera, pues ya no estamos ante un tema de materialidad, estamos ante un concepto muy diferente que es falta probatoria. Y los tribunales han dicho
que ni la materialidad ni la razón de negocios pueden ir solas. La autoridad fiscal no puede argumentar cada una individualmente, tienen que argumentar los dos, y eso es lo que obtenemos una nulidad en un tribunal. Les pongo un ejemplo adicional también. En ocasiones nos toca ver que tienes un proveedor de servicios y les dices, me ofrecieron este servicio, este estudio, este servicio, etcétera. Y la autoridad fiscal te dice, oye, a ver, tienes tu contrato, tienes tus correos, tienes tu documento con fecha cierta, tienes tus pagos, tus transferencias, tienes todo. ¿Sabes qué? A ver, demuéstrame que el que te prestó el servicio tiene un grado académico suficiente para prestarte el servicio. Oye, pues no se lo pedí, no lo tengo, o no lo tengo. Ah, bueno, pues como no tienes eso, para mí no hay materialidad ni razón de negocio. Entonces, ya existe jurisprudencia que ese concepto de los estudios de los profesionistas que te prestaron el servicio no puede ser un concepto que la autoridad sostenga para rechazarte una deducción, y en la práctica lo hace la autoridad. Ahora, la fecha cierta es un concepto que comienza a exigirse a partir de 2019. Es decir, si tú tienes una revisión de años anteriores al 2019, no te pueden exigir el concepto de fecha cierta, porque esto comenzó a partir de 2019. También nos ha tocado defender casos en donde la autoridad rechace porque cierto documento no tiene fecha cierta. Entonces, lo sostenemos en tribunal que no era, en ese entonces no estaba vigente esa norma, y el tribunal tiene criterio donde nos dice que no podemos exigirle ese requisito de fecha cierta hasta a partir de 2019 hacia adelante. Ahora, ¿cuál es la recomendación? La fecha cierta te la da la puesta ante un fedatario público por razón de su oficio. Hay tres temas que el fedatario público realiza a grandes rasgos: escrituras públicas, ratificación de firmas y copias certificadas. Ya la Corte ha definido que el cumplimiento de tus obligaciones fiscales deben de ser los menos onerosas. ¿Por qué? Porque si yo voy y ratifico o elevo escritura pública, un contrato de mutuo, ejemplo de 3 millones de pesos, pues el fedatario público me va a cobrar conforme al arancel. Es decir, van a sacarle un cálculo, oye, son 3 millones de pesos, te voy a cobrar 150,000 pesos de honorarios. Es decir, por elevar escritura pública un contrato me vas a cobrar eso. Pues una solución muy, pero muy práctica es solicitar una copia certificada. El fedatario público no va a dar fe de la firma ni del contenido, simplemente que el documento él lo tuvo a la vista, le pone una fecha, y esa fecha hace las veces de fecha cierta, y los tribunales ya lo tienen validado, incluso la propia autoridad fiscal. Por lo tanto, una copia certificada te puede costar hasta 400 pesos, ¿no? Entonces, la verdad que sacar una copia certificada de las deducciones que ustedes sepan que son considerables, que son importantes, les va a ahorrar muchos problemas. Hay otro tema que es bien importante y que en este 2023 lo estamos viendo, que es el tema de en créditos fiscales donde se determina el pago de PTUs. El tribunal nos ha estado solicitando que los trabajadores comparezcan a juicio, y ahí nos enfrentamos a un problema porque muchas empresas no tienen designados formalmente sindicatos ni representación de todos los trabajadores. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que revisen si son candidatos a ser sujetos al régimen de sindicato, inscribirlo legalmente en las autoridades laborales para efectos de estar listos en un escenario de poder llamar a juicio a los trabajadores cuando exista reparto de participación de utilidades. Porque el tribunal nos solicita que acreditemos la persona, nos lo solicita que en un plazo de 5 días. Obviamente esto va a ser imposible, entonces mucho cuidado en tener listo y preparado a los trabajadores, a sus representantes legales, ¿no? Y desde luego vigilar la presentación de avisos. Todos los avisos que les estuve comentando, desde avisos de cambios de socios, avisos de parto relacionadas, avisos que más adelante vamos a ver también,
sean muy cuidadosos con la presentación de avisos, porque si no, la autoridad fiscal podrá determinar multas importantes. Otro tema, pasando a otro tema, dejando a un lado a las deducciones, tenemos las famosas cartas e invitaciones que han sido otro dolor de cabeza. Miren, la autoridad fiscal ya no tiene la misma capacidad de revisar a todos los contribuyentes. ¿Qué es lo que ha sido un éxito? Las famosas cartas de invitación, que ahora de forma irónica el fisco dice que ya no se van a llamar cartas de invitación, se van a llamar comunicados para promover el cumplimiento de obligaciones en materia de presentación de obligaciones. Comunicados para promover el cumplimiento de obligaciones. Estas famosas cartas de invitaciones ustedes seguramente las han de haber recibido ya sea en el buzón tributario, ya sea a través de mensajes de texto, correos electrónicos, exhortos que utilizan en ocasiones y van orientadas a generarte, oye, mira, tengo estas diferencias, te doy ciertos días para que me expliques por correo electrónico. Oye, te invito a que tengamos una reunión por Google Teams en una plataforma donde te voy a explicar qué diferencias te encontré. Y recientemente, después de lo que es la etapa COVID, ya no son vía Zoom, sino que son reuniones presenciales ante la autoridad fiscal, que pudiera ser administración de auditoría fiscal o de recaudación. Y te citan y te explican cuáles son los objetos que te están observando. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo es posible que la autoridad ahorita esté teniendo tanta información en tiempo real? Hay que recordar que el fisco en los últimos años, a partir de la reforma de 2014 con la utilización de medios electrónicos, ha comenzado a tener exceso de información y ya generaron incluso inteligencia artificial y un algoritmo que en esencia ellos tienen identificado estos principales conceptos. Retrasos en tus declaraciones de impuestos, inconsistencias entre tus facturas y tus declaraciones, falta de activos o de personal en tu empresa, no emitir complementos de pago y objeto social diferente a tu CFDI, a tu concepto que señalas en tu CFDI y tu constancia de situación fiscal. Recordemos que hay un rubro de actividad económica declarada y que difiere. Cuando el algoritmo del SAT identifica una discrepancia en estos conceptos, en automático te genera una carta de invitación, correo electrónico o en ocasiones una reunión virtual o presencial para darte a conocer estas discrepancias. La más común es inconsistencias en tus CFDIs con tus declaraciones. Es decir, ya la autoridad fiscal tiene más información de la que tú mismo conoces. En ocasiones, por errores, puedes emitir facturas por, vamos a pensar, 200,000 pesos mensuales y en tu declaración declaraste 180. Ya para el fisco eso es un foco rojo, decir, oye, facturaste 200 y me declaraste 180. ¿Qué pasó con esos 20? Y en ocasiones, estas cartas invitaciones les ha permitido a la autoridad fiscal revisarte 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, todos los meses en una sola carta de invitación. Y muchas veces las empresas detectan que sí, efectivamente, tienen errores, tienen operaciones de cálculo y presentan sus declaraciones complementarias y sus impuestos. Entonces, esta es una forma que ha utilizado, por lo menos en este último año, impresionantemente la autoridad para recabar impuestos sin necesidad de una auditoría formal, con toda la rigurosidad de ley, el tiempo de un año y a expensas de que te vayas y promuevas los medios de alternativo o de juicios que correspondan. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones en estos casos? No promover amparo ni juicio de nulidad. ¿Por qué? Está muerto el juicio de nulidad y el juicio de amparo. Existe jurisprudencia expresa donde te dice que estas famosas invitaciones son eso, nada más que eso, invitaciones. No hay nada que hacer, no te están cobrando nada, simplemente te están diciendo que encontré cierta diferencia y me reservo mis derechos de iniciar mis facultades de comprobación. Evidentemente, pues el contribuyente revisa y si hay que pagar, pues se tiene que pagar, pero no es una opción el juicio de nulidad ni el amparo, porque ni siquiera te los van a admitir, te los van a desechar. No es un acto de molestia una carta de invitación. ¿Cuál es nuestra sugerencia?
siempre hay que presentar un caso de aclaración si no hay ninguna observación que subsanar y que hay veces, ocasiones, que operaciones que no te amarran los FDIs. Por ejemplo, tú los facturaste en septiembre, cierta cantidad, y te la pagaron en agosto. Tú emites tu complemento en agosto del pago y el fisco no los está observando. El algoritmo del SAT simplemente te dice tajantemente, mes de abril, cuánto facturaste, cuánto pagaste. Entonces, pues tienes la obligación y la oportunidad de presentar un caso de aclaración a través del portal de SAT para aclarar todas estas inconsistencias y que no derivan de un pago de impuesto. Evidentemente, si hay observaciones, hay que cumplirlas. Si hay un retraso en el pago de impuestos, en el entero de retenciones, hay que presentar esas declaraciones complementarias y hay que presentar y subsanar esas observaciones. Siempre tiene que ser ofrecida por el representante legal y, ojo, siempre por escrito. Es decir, si no te lo quieren recibir por escrito, ya sea por correo o por un caso de aclaración, para dejar evidencia que respondiste y ofreciste pruebas, ¿sí? En ocasiones nos ha tocado ver que se presentan, se cumplen con las observaciones, se presentan los casos de declaración y no pasa a mayores. Pero no desatiendan estas cartas e invitaciones, que son eso, invitaciones, pero siempre proceda o no proceda, nuestra recomendación es contestarlo. Pasando a otro punto, el tema del beneficiario controlador. El tema de beneficiario controlador es un concepto que se incluye a partir de 2022 en nuestro Código Fiscal de la Federación. Se incluye en los artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinques. Miren, esta figura del beneficiario controlador no es una figura nueva, es una figura que ya viene desde la ley antilavado, el famoso beneficiario controlador. Pero a partir del 1 de enero del 22, el fisco lo trae al Código Fiscal y te pide que tengas identificado plenamente a tu beneficiario controlador. Y te dice, en esencia, que como parte de tu contabilidad, debes de conservar información fidedigna, completa y actualizada de tus beneficiarios controladores. Ahora, para efectos prácticos, ¿qué es un beneficiario controlador? El mismo nombre te lo dice, el que tenga un beneficio y controle a la empresa. Beneficio y controle. La misma ley te señala 3 supuestos a grandes rasgos de quienes pueden ser considerados beneficiarios controladores. Como número 1, tenemos aquellos que obtengan el beneficio de una persona moral, de un fideicomiso o cualquier otra figura que tú le llames al que obtengas el beneficio. Recuerden que tenemos la figura legal de asociación en participación, que legalmente es un contrato, pero para efectos tributarios es una persona moral, por eso lo dejan abierto. Entonces, todas esas personas que obtengan un beneficio o en última instancia tengan el derecho de goce en tratándose de fideicomisos, son considerados beneficiados controladores. Aquí es importante recordar que la ley te dice que un beneficiario controlador siempre va a ser una persona física. Siempre, no una persona moral, porque hay veces que personas morales se constituyen a través de otra persona moral y o socios. Siempre va a ser una persona física quien deba ser considerado como beneficiario controlador. El número 1, dijimos que el que obtenga el beneficio. El número 2 es el que ejerza el control en la persona moral. Ejercer control de la persona moral te da algunos supuestos, como son aquellos que puedan imponer decisiones en la asamblea de accionistas, que tengan más del 15% del capital social o que puedan remover y quitar a los consejeros de administración o a las figuras similares. Eso es tener el control de una empresa. Y en el caso de fideicomiso, todas las partes que integran un fideicomiso, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, son considerados beneficiarios controladores. Ahora, la ley te dice, hiciste este ejercicio, te fuiste al inciso 1, te fuiste al inciso 2, te fuiste al inciso 3, y no identificaste quién puede ser considerado beneficiario controlador. La ley te dice que el consejero
los integrantes del Consejo de Administración o el administrador único, en última instancia, serán considerados beneficiarios controladores de una persona moral. Actualmente, la figura del beneficiario controlador solamente te exige que tengas resguardada la información y la entregues cuando te la pidan. Ahorita no tenemos que presentar ningún aviso. Por lo pronto, en este año y según la iniciativa de reforma para el próximo año, no hay una obligación de presentar aviso de beneficiarios controladores, solamente es a requerimiento. Sin embargo, sí es importante observar que tenemos una problemática porque esta obligación del beneficiario controlador existe tanto para los notarios, para los fideicomisos y para las empresas. Entonces, el notario va a reportar a quien él crea que va a ser beneficiario controlador, el fideicomiso a su propio, la empresa a su propio. Entonces, muy probablemente vayan a haber muchas discrepancias en los informes cuando vayan a ser solicitados por las autoridades fiscales. Por lo tanto, sí es bien importante que tengan cuidado cuando les vayan a pedir que ustedes van a ser considerados beneficiarios controladores. Obviamente, si hay una disposición en ley que no tiene multas, pues nadie la va a cumplir. Por lo tanto, este tema de beneficiario controlador viene fuerte en el tema de multas. Por ejemplo, el no obtener, no conservar, el no presentar o presentarlo en formatos distintos o fuera del plazo, tenemos una multa que va desde el 1,5 millones hasta los 2 millones de pesos por beneficiario controlador. Es decir, si yo tengo una empresa con 4 consejeros, pues sencillamente me pueden poner una multa si no entrego la información o nunca me di cuenta del beneficiario controlador, una multa de 6 millones de pesos, la cual pues tendrías que impugnar, ¿no? No mantener actualizada la información del beneficiario controlador, multa de 800,000 pesos hasta 1 millón, y presentar información incompleta, inexacta o con errores, multa de los 500 hasta los 800,000 pesos. Todas estas multas son por beneficiario controlador. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? En primer lugar, tiene que haber una recomendación para, nuestra recomendación inicial es revisar todos sus libros corporativos, actas de asamblea, títulos accionarios, toda la información general de la empresa y que esté relacionada con el capital social para poder identificar y concluir quién es el beneficiario controlador. Toda esa información ustedes van a tener que tenerla guardada y a la mano en su contabilidad. También la ley nos pide que la propia empresa tenga implementado procedimientos de control interno. Procedimientos de control interno. En este caso, manuales. Ustedes tienen que demostrarle a la autoridad que tienen procedimientos internos sobre la designación de quién es tu beneficiario controlador. Este manual debe de contener por lo menos lo siguiente. ¿Cuál fue tu procedimiento para llegar a la conclusión que es tu beneficiario controlador? Documentos del beneficiario controlador. Las reglas misceláneas fiscales te dicen cuáles son los documentos que tienes y documentos e información que requieren contar la empresa de su beneficiario controlador. Y tenemos nombre, lugar y fecha de domicilio, RFC, CUR, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio personal, si está casado, cuál es el régimen de conyugal, identificación de la esposa. Eso a veces es donde nos toca un poco de ruido con las empresas y oye, ¿por qué tengo que dar información de mi esposa? Así te lo maneja la ley. Y si son extranjeros, porque también nos pasa en algunos casos maquiladoras que está constituido por extranjeros, te dice la ley que toda esa información también la debes de contar y su equivalente en el país de donde tenga residencia tributaria. También el manual debe de observar y cuidar el concepto de cadena de titularidad y de cadena de control. Básicamente la cadena de titularidad y cadena de control consiste en que una persona moral que está constituida por 2 personas morales, recuerden que el beneficiario de controlador siempre es una persona física. Entonces, si tenemos una persona moral a través de otras 2 personas morales, tú tienes que irte a seguir la cadenita.
pedir información de esas empresas hasta llegar con tu beneficiario controlador. Si no te quieren dar información, pues eso es otra cosa, pero por lo menos tú documentadamente dices cuál fue tu procedimiento para llegar a esa conclusión, y si no te compartieron la información, por lo menos evitar la multa. También deben de tener las medidas para mantener la información actualizada cuando hay un cambio de titularidad. Hay veces que un socio o una persona que es considerada beneficiario controlador y lo deja de ser y nunca te diste cuenta, no tuviste el cuidado de que tus procedimientos o manuales internos tenían el cuidado de hacer un cambio cuando existía el estatus o el cambio de este estatus, y tú le entregas de información al fisco, pues eso también es una multa que es de las más bajas, pero también es una multa. Entonces tienen que tener por lo menos una revisión anual de estos lineamientos internos, que en la práctica nos ha tocado ver que muy pocas, pero muy pocas empresas tienen el cuidado de tener identificados sus beneficiarios controladores. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es el tema REPSE. El tema REPSE es la abreviación del Registro de Prestadores de Servicios de Obras Especializados. Recordarán que a partir del 1 de septiembre del 2021, todas las personas físicas y morales que presten servicios especializados deben de contar con su registro ante el padrón REPSE. Este padrón está en la Secretaría del Trabajo Federal y básicamente consiste en tú contar con un registro. Miren, recuerden que la reforma del outsourcing tuvo un impacto importante en la vida laboral de todas las empresas que reciben o contratan servicios vía esquemas outsourcing. Principalmente esta reforma consistió para evitar y combatir al outsourcing malo, porque recuerden que tenemos outsourcing bueno. Ustedes lo van a poder identificar claramente como aquellos guardias de seguridad, personal de limpieza, que son los ejemplos más clásicos, donde son empresas que te prestan un servicio y tú lo reciben, y que implica que el personal de este proveedor vaya a tus instalaciones. Entonces, en una primera instancia, previo al 21, por allá del 2020, el gobierno federal anunció que iba a eliminar la figura del outsourcing. Ya no puede existir la figura de la subcontratación, y obviamente generó una cadena de reacciones por parte del sector empresarial. Y en las mesas de trabajo que se tuvieron con el gobierno federal se dio cuenta que el mayor adquiriente de servicios de outsourcing es el propio gobierno federal. El mismo gobierno federal contrata en todas sus dependencias mucho personal en base en outsourcing. Y es donde se dio cuenta, ¿sabes qué? No puedo desaparecer la figura del outsourcing, pero tengo que combatir estos esquemas agresivos de evasión fiscal. Se les ocurrió la idea de utilizar el concepto de servicios especializados. Es decir, yo me dedico a la venta de equipos de cómputo y ese es mi objeto social, equipo de cómputo. Cualquier cosa que no sea ese equipo de cómputo o venta de equipo de cómputo, yo lo puedo contratar porque es un servicio especial que requiero. Guardias de seguridad, limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, adicionalmente, esta reforma te pide que tus proveedores, todos aquellos proveedores que te manden sus trabajadores a tus instalaciones, deben de contar con REPSE. Esta reforma impactó a muchas empresas y a muchos giros comerciales que nada tenían que ver con el registro REPSE, o con el tema de outsourcing. Por ejemplo, empresas que se dedican a dar mantenimientos a aires acondicionados, empresas que se dedican a hacer limpieza de alfombras, reparación de interiores, que te prestan un servicio en las instalaciones tuyas y nunca pusieron a disposición trabajadores a tu nombre. Bueno, pues la autoridad ahora tiene la postura de que ese proveedor, ese trabajador, si no está en tu nómina, tiene que tener registro REPSE. No hay más. O está en la nómina o está en el REPSE. Y obviamente esto desencadenó que muchas empresas comenzaran a solicitar el registro REPSE a proveedores, y los proveedores simplemente a veces no las querían entregar o no estaban familiarizados. Esta reforma fue una reforma integral porque impactó temas
de la Ley Federal del Trabajo, las leyes fiscales, las leyes de seguridad social y están relacionadas unas con otras. Es decir, si tú tienes un proveedor que te manda su personal y no tiene el registro REPSE, puede implicar que se te consideren cuotas de seguridad, seas identificado como un patrón sustituto, que se te responsabilice por temas de cuotas de seguridad social y te rechacen el IVA y te rechacen la deducción de ese proveedor. Entonces es bien importante el tema REPSE, que ya no es un tema reciente, es un tema de 2021. Y en este 2023, la Secretaría del Trabajo Federal emitió un anuncio prácticamente alertando, si me permiten el atrevimiento, amenazar a las empresas que tienen programada 42,000 visitas a centros del trabajo para detectar empresas que incurran en prácticas indebidas e incumpan con la legislación laboral. Es decir, hay empresas que siguen negándose a registrar a sus trabajadores en la nómina y lo siguen utilizando a través de esquemas de outsourcing. Hoy por hoy, todo trabajador que está dentro de tu instalación tiene que estar dado de alta en la nómina. Y si no está dado de alta en la nómina, tiene que estar en REPSE. Y para eso la Secretaría del Trabajo está realizando inspecciones inspecciones a los centros de trabajo para identificar si no están cumpliendo con esta normativa. Recuerden que ya el SAT tiene todos los elementos, tiene toda la infraestructura tecnológica para identificar qué actividades tú tienes registrada en el SAT, cuáles son los CFDIs que estás emitiendo y el objeto social. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación por nuestra parte? Primerito, revisar y, si procede, modificar el objeto social de tu empresa. ¿Por qué? Hay una práctica que tienen los notarios que consiste en que cuando tú aperturas tu empresa, te ponen 25 objetos sociales, arrendamiento, venta de productos, porque bajo la idea de no limitarte si el día de mañana quieres hacer algo X o Y determinada actividad. Esa práctica, a la luz de la reforma REPSE, está mal, ya no puede continuar. Ya no pueden los notarios o los corredores públicos, cuando hagan un acta constitutiva, meterte actividades por si llegase a ser que los llegues a aplicar. Tienes que ser muy concreto cuál va a ser tu objeto social. ¿Por qué? Porque si tú tienes un objeto social, vamos a pensar, de limpieza, y por azares del destino o por azar de la operación, tu proveedor de limpieza tiene el mismo objeto social que el tuyo, el SAT te lo va a rechazar. Te va a decir, no es un servicio especializado. Es un servicio que tú haces conforme a tu objeto social, por lo tanto te rechazo y el trabajador que estaba en tu centro de trabajo tiene que haber estado en la nómina y te declaro todos estos ingresos presuntos y esta responsabilidad solidaria. Entonces, ¿qué es bien importante? Revisar y modificar sus actas constitutivas o sus objetos sociales para limitarlos a lo que realmente hacen. También es bien importante que ustedes definan cuáles son los puestos de trabajo que son necesarios o que van acorde al objeto social y cuáles trabajos pueden ser considerados como especializados para que puedan ser contratados bajo el servicio especializado y que puedan contratarse y no sean incompatibles. Obviamente que hay que analizar los servicios y los contratos que tengan, porque muchos ya no van a ser servibles y por lo tanto pues habría que modificarlos porque hay que incluirle el término REPSE. Y el término REPSE o incluso el registro REPSE tiene un número, es un registro, entonces tienen que estar incluidos en los contratos. También nuestra recomendación es que ustedes alineen, entre comillas, todas las actividades que tengan registradas ante el SAT, ante la Secretaría de Economía, ante la Secretaría de Ingresos o de Planeación y Finanzas de su estado y del Seguro Social. Porque si no tienes, en uno tienes uno, no tienes otro, en otra autoridad tienes registrada otra actividad, pues va a haber un foco rojo y en automático te genera una revisión por parte del IMSS, del SAT o de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, hay que también, una vez que ustedes tengan ya su registro REPSE del proveedor, tengan el contrato, la legislación te exige que todos los trabajadores que van a tu empresa
tienen que estar pagando sus cuotas de seguridad social y tú te vuelves un fiscalizador de tu proveedor. Por lo tanto, tienes que estar exigiendo que pague mes con mes su cuota de seguridad social y tienes que solicitárselo. Porque si no las tienes, el fisco te puede decir que bajo las nuevas reglas no procede esa deducción y te rechace esos pagos a esos proveedores, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese tema del tema REPSE. Ahora, pasando a otro tema un poco más sencillo, que es el tema del mandato o representación legal. En el año 2018, en Baja California, hubo una reforma en el Código Civil, particularmente el artículo 2420. En esta reforma, el texto anterior del artículo te señalaba que el mandato no tenía vigencia, no, simplemente no te señalaba cuál es la vigencia. En el caso de la reforma, te señala que el mandato debe de contener la vigencia y en caso de no contenerla, termina en el plazo de 3 años. Ahora, ¿qué va a pasar o qué está pasando con los poderes que se emitieron antes de la reforma? Es decir, yo tengo un poder de 2010, evidentemente no tenía señalado el plazo de la vigencia, entonces, ¿está vigente o no está vigente? Hay que tener presente dos conceptos muy importantes. Número uno, el artículo 14 constitucional, que nos habla sobre la irretroactividad de la norma en perjuicio de persona alguna. Es decir, yo no me puedo ir para atrás y que esa disposición me cause un perjuicio. Es decir, pues mi poder ya no sea válido, me está causando un perjuicio. Eso me lo protege la Constitución. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la Corte ha definido en algunas tesis o en algunas sentencias que el legislador sí puede crear normas procedimentales como la vigencia y darle efectos retroactivos. Entonces, por un lado tenemos el artículo 14 constitucional, sin embargo, por otro lado tenemos criterios de tribunales donde nos dicen que en determinados casos sí les puedes dar efecto retroactivo a las normas. Entonces, pues, ¿qué pasa? La autoridad simplemente, y con la mano en la cintura, nos va a decir, sabes, tu poder no es válido, te rechazo, no me atendiste, simplemente no me ofreciste pruebas, no te acredito tu personalidad y estás a destiempo y te determino un crédito fiscal. Entonces, imagínate empezar o instaurar un juicio de nulidad que en el mejor de los casos nos dure 2 años, solamente para alegar que sí mi poder era válido, esperando que el tribunal me dé la razón, 2 años para argumentar que tenía personalidad y después, ahora sí poder irme al juicio de fondo, pues evidentemente que eso es un retraso y la autoridad fiscal lo está señalando, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación muy práctica para este tema? Número uno, identificar si tienes poderes emitidos antes de la reforma de 2018 para Baja California y considerar si existe la necesidad de emitir y actualizar dichos poderes, porque hay veces que hay poderes que ya no tiene el caso de actualizarlos porque simplemente fueron revocados o la persona ya no colabora, ¿no? Entonces, en caso de ser poderes que son después de la reforma, revisar que los mismos cuenten con vigencia. ¿Por qué? Porque si no tienen vigencia, en ocasiones el notario no te incluye la cláusula de vigencia, en automático, después de los 3 años, ya ese poder ya no sirve. Tú puedes considerar que emitiste un poder en 2019 y no tenía señalada la vigencia, por lo tanto, asumes que está vigente y en el 2023 se te venció y pues resulta ser que ya no es válido tu poder. Entonces necesitamos revisar si esos poderes están vigentes a la luz de la reforma. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Para no entrar en discusión, todos los poderes que fueron emitidos antes de la reforma, emitir nuevos poderes. Muy práctico. Vayan con el notario o celebren sus asambleas o consejos de administración donde ratifican o le entregan nuevos poderes y señalen la vigencia. Si quieren que dure más de 3 años, pueden ponerle que dura 10 años, 15 años, lo que ustedes consideren o incluso un año, pero es importante que este rubro lo tengan identificado porque si no, al momento de ustedes necesitar hacer un trámite, pues no se los van a aceptar o no les van a obtener por ofrecido una prueba porque simplemente bajo el argumento de no estar vigente, ¿no? Otro punto muy importante
que hemos estado viendo es el caso de las visitas de verificación de domicilio y su rechazo de avisos de liquidación, fusión o escisión. Miren, cuando la autoridad fiscal, que normalmente es recaudación, normalmente es la administración de recaudación, pero en ocasiones es auditoría fiscal también, realizan una visita de verificación, no les avisan, simplemente llegan a su domicilio, ¿sí? Y en esencia, principalmente nos piden que se reúnan estos tres requisitos. Es un número uno, que el domicilio esté verazmente y plenamente identificado. Oye, a ver, estoy en el domicilio correcto, el nombre, número, ok, sí, reúno primer requisito, palomita. Que me atienda el representante legal. Si no me atiende el representante legal, por lo tanto aquí yo pienso que no hay nadie y no le puedo dar la personalidad a nadie, entonces es bien importante que se atienda al representante legal. Y tercero, pasaste los primeros dos filtros, que la actividad económica efectivamente se desarrolle en el domicilio. Este tema es complejo porque el auditor te va a preguntar, te va a pedir toda la información, te va a pedir maquinaria, te va a pedir bienes, te va a pedir a veces lista de proveedores, te va a pedir información y no estamos en un proceso de revisión. Por lo tanto, si tú no pasas estos tres filtros en una visita de verificación, te van a tener como no localizado. Si no reúnes ninguno de los tres, no localizado. Y en ocasiones, les comento, a veces ni siquiera se da cuenta la empresa que el fisco te tiene como no localizado. Es decir, un funcionario fue a tu domicilio, no pudo identificar plenamente el domicilio y levanta un acta y dice, ¿sabes qué? No está localizado. Entonces, es bien importante, y ustedes como empresa nunca se dio cuenta, ¿no? Es bien importante hacer una diferencia y que tengan presente que el término no localizado y no localizable son totalmente diferentes. No localizado es cuando un funcionario te quiso hacer una inspección de verificación y no te encontró. Ahí te tiene como no localizado. Pero el término no localizable es cuando la autoridad fiscal inicia tus facultades del 69B, recordamos hace rato de las empresas listadas, y no pudo, por más veces que estuvo, no te tuvo como localizado, o te tuvo reiteradamente como no localizado, te manda el tema de no localizable. Entonces, mucho cuidado porque el término no localizado es la antesala a ser no localizable y ser considerado como una empresa facturera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la repercusión de esta visita de verificación y que no pasaste el filtro? Te tienen como no localizado. Y en automático, cualquier aviso que vayas a presentar físicamente ante la autoridad, te la van a rechazar. Llámese liquidación, llámese fusión, llámese escisión, lo que tú gustes que vayas a presentar, te van a decir que no procede, no, ni siquiera te aceptan tu aviso porque estás como no localizado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones en estos casos de visitas de verificación y de avisos? Número uno, parecerá broma y parecerá muy sencillo, por favor, tengan bien identificado su domicilio fiscal. Es decir, afuera de su domicilio, que tenga el color, las rejas, las descripciones, las calles que están asentadas en la constancia de situación fiscal y que tengan el número exterior y número interior visible. Porque nos ha pasado, ¿eh? En ocasiones el funcionario va y no tienes los números de afuera no estaban visibles, se cayeron, o el interior, tenías el número exterior, pero el interior no lo tenías. Aparecía A, B, o a lo mejor hubo una modificación reciente y nunca lo actualizaste. Ese sencillo paso, que si a veces sin querer no se dan cuenta, te puede generar un problema y tenerte como no localizado en una visita de verificación por parte de la autoridad, ¿no? La diligencia, vamos a pasar al segundo punto, que te fue identificado el domicilio, necesita ser atendido por el representante legal. Siempre tengan el cuidado de que el representante legal haya por lo menos en la empresa y que tenga una copia de su poder, ¿no? Hay que informar todos los activos, los recursos materiales que tengan. En ocasiones algunos clientes no quieren entregar esa información. Legalmente no es su obligación, pero vamos a pensarlo en un ámbito amistoso para efectos de que no te genere un mayor problema y más trabajo.
Si no es un tema, de todos modos te lo pueden requerir una facultad de comprobación. Entonces, valdría la pena y revisar qué información te están pidiendo antes de, ¿no? Supongamos que estás en un caso, en el caso de no localizado. No te diste cuenta, la empresa, la autoridad fiscal te tuvo por el rubro de no localizado. Sencillo, solicita un caso de aclaración en el portal de SAT con el rubro de verificación de domicilio. Y la autoridad fiscal tiene la obligación de ir y verificar tu domicilio. Obviamente que para este caso tienes que tener bien identificado tu domicilio, que tu representante legal cuidar que esté ahí y contar con la infraestructura, porque no hay una fecha, ellos espontáneamente van. También hay un tema, ahora sí que vamos a decirlo como un tip, que es en el caso de las presentaciones de avisos, fusiones, escisiones, liquidaciones, sobre todo las liquidaciones. Nos hemos topado que en el fisco, en este último año, nos pida que los liquidadores o los facultados para presentar el aviso ante el SAT tengan el poder de dominio expresamente. ¿Por qué lo vemos como un problema? Por ejemplo, el liquidador, la misma Ley General de Sociedades Mercantiles le da todas las facultades, incluyendo las de dominio, pero no están explícitamente denominadas como de dominio. Entonces, para el fisco, dice, oye, yo necesito que me digas, que diga tu acta de asamblea de inicio de disolución y la de liquidación, que el liquidador tiene facultades de dominio. El de fusión, el representante que va a acudir a presentar los avisos, que tenga facultades de dominio. ¿Cuál es la recomendación? Inclúyanlo. Si ya va implícito, si el representante legal que va a presentar el aviso tiene esas facultades, póngaselo textuales, porque eso les va a evitar generar una segunda cita, con lo complicado que son las generación de citas, generar una segunda asamblea con sus pagos y sobre todo el tiempo perdido para poder presentar este aviso, ¿no? Otro tema también muy importante que hemos estado viendo es el tema de la cancelación y suspensión de sellos digitales. Hay que recordar que son dos conceptos muy diferentes, la cancelación y la suspensión. La cancelación de los sellos digitales está regulado por el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. En este caso es una cancelación total de tu certificado digital. Normalmente son un poco de menos supuestos, pero son por los siguientes casos. Cuando sea solicitud del contribuyente, que solicito que se deje sin efecto este certificado, el archivo tiene un daño, la vigencia, perdió la vigencia, el contribuyente fallece, en caso de ser persona física, en el caso de disolución, extinción, liquidación, fusión o escisión y la empresa deje de existir, se procede con la cancelación de ese sello digital. Y también cuando la autoridad, después del procedimiento del 69 bis, estima que existe, que una empresa ha estado emitiendo facturas sin contar con la operación, sin contar con la infraestructura, proceden a cancelar el sello digital, los sellos digitales, o que haya habido temas agresivos de evasión fiscal, como puede ser las transmisiones indebidas de pérdidas. Estos son los supuestos en los que procede una cancelación de los sellos digitales. Ahora, pasando al tema de restricción temporal, que ese es un poquito más común. Este está regulado por el artículo 17H bis del mismo Código Fiscal y nos dice que la autoridad fiscal nos va a poder bajar el switch de timbrar facturas en los siguientes supuestos. Omitir presentar declaraciones provisionales o anuales, realizar tus pagos mensuales, estar no localizado, no acreditar la adquisición de bienes o servicios, domicilio fiscal sin reunir requisitos o que los medios de contacto que se proporcionaron en el buzón tributario son incorrectos, los ingresos no son concordantes con los CFDIs y las declaraciones y que se cometan las infracciones del 79, 81 y 83 del Código Fiscal. Es decir, todas las infracciones del Código Fiscal. Entonces, la autoridad fiscal ahorita tiene un poder absoluto para bajarte el suite, por lo menos temporalmente, tus sellos digitales, ¿no? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones en caso de ser sujeto a una
a una cancelación o suspensión de sellos digitales, primerito, no deben de asustarse, no deben de promover algún juicio porque ya existe jurisprudencia, ahorita se los digo por qué. Primero lo que deben de hacer es iniciar el procedimiento que señala el artículo 17H bis, párrafo segundo. Allí mismo el código fiscal te señala que tú puedes presentar un caso de aclaración y la autoridad fiscal al día siguiente te tiene que activar o reactivar esa suspensión. Está regulado por el mismo código fiscal. Entonces, te suspenden tus sellos, tú te das cuenta, presentas tu caso de aclaración a los 2 o 3 días, lo que tú gustes, te llega tu oficio y presentas tu aclaración y te levantan los sellos o te vuelven a reactivar los sellos. Pero muchas empresas no le dan seguimiento a ese caso de declaración. Tienes que seguir aportando pruebas y para eso tienes 40 días. Si no muchas empresas no le dan seguimiento a esta continuidad al caso de declaración, no ofrecen las pruebas que se deberían, la autoridad te los va a volver a restringir. Por lo tanto, es bien importante presentar el procedimiento regulado del párrafo segundo del 17H bis, te activan los sellos y continuar hasta que la autoridad te emite la resolución donde tengas por subsanadas las irregularidades. ¿Se puede promover un acuerdo conclusivo? Sí, puedes promover un acuerdo conclusivo para efectos de que la Prodecon te asista y te ayude para aclarar estas inconsistencias detectadas por la autoridad fiscal. Sin embargo, les sugerimos que no promuevan un amparo. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia reciente te dice que el amparo no existe la suspensión cuando se trata de restricción temporal o cancelación de sellos digitales. Es decir, vas a promover un juicio de amparo, no vas a tener suspensión y en los mejores de los casos, en 2 años vas a poder obtener una sentencia de amparo favorable. 2 años. 2 años sin facturar. Pues veo difícil que muchas empresas puedan subsistir 2 años sin sus sellos digitales. Por lo tanto, nuestra sugerencia principal es no promover el amparo, sino el procedimiento regulado en el artículo 17H bis. Y evidentemente que si tú agotas el procedimiento, inicias tu procedimiento de aclaración, ofreces todas las pruebas y aún así la autoridad te dice no las desvirtúas y mantengo mi postura de restricción y por lo tanto te los cancelo, ni modo, ahí sí lo que vamos a tener que hacer es promover el juicio de nulidad. No se pueden obtener suspensiones ni mecanismos positivos para efectos de retroactivos, porque la jurisprudencia de la Corte es muy clara. El interés de la sociedad es mayor a una empresa que está facturando. Entonces, primero hay que agotar estos primeros procedimientos y posterior irnos al juicio de nulidad para poder obtener la reactivación de los sellos, ¿no? Ahora, me voy a brincar ya para terminar la presentación, es bien importante entender cuál es la política del gobierno federal en turno, porque entender la política seccional nos lleva a entender cuáles son las formas y procedimientos de recaudación. Es decir, estamos de cara a unas fechas electorales y eso genera ciertos procedimientos o cierto comportamiento de la autoridad fiscal y por ende en 2024 cuando llegue el nuevo gobierno pues obviamente tendrá nuevas posturas, ¿no? Entonces hay que recordar que en los últimos años la principal fuente de ingresos del gobierno federal ya dejó de ser el petróleo, ya dejó de ser las energías no renovables, es la recaudación tributaria. El SAT informó que de enero a julio de 2023 recaudó 2.645.428.428.000.000 de pesos. Estamos hablando de 2 billones de pesos extras, es decir, representando un incremento del 6% contra el 2022. Para que se den una idea de cómo está distribuido esta recaudación, en México está distribuido el padrón de contribuyentes en 67,000, más o menos, números redondeados, grandes contribuyentes. Recordemos que los grandes contribuyentes son aquellos que superan los 1.500 millones de pesos anuales de facturación.
Estas empresas grandotas, Coca-Cola, Bimbo, Philips, todas estas empresas aportan el 49% del impuesto total en México. Por eso es mucho más sencillo para el gobierno federal auditar a grandes contribuyentes, exponerlos, decir cuál es su adeudo, inflado desde luego porque existen multas, actualizaciones y recargos, y tan solo 67,000 contribuyentes en México aportan la mitad de los ingresos de México. De ahí nos vamos a que existe un padrón de 2.2 millones de contribuyentes entre personas morales y personas físicas que aportan el 24%, es decir, empresas normales, empresas chicas, medianas y grandes, y personas físicas aportan ese 24%, 2.2 millones de personas. Y 47 millones de personas físicas asalariadas, aportan el 25% vía retención, ¿no? Entonces, con estos números, es importante que ustedes tengan presente por qué la autoridad fiscal ha logrado generar más recaudación con la política de no generar impuestos. La verdad es que no necesitan. Con todos los mecanismos que están implementando, el miedo que incluso infundieron con la reforma penal fiscal que ya fue, por la parte de la prisión preventiva, fue revocada por la Suprema Corte, pues obviamente ha sido un éxito recaudatorio para el gobierno federal. Las autoridades amedrentan a los contribuyentes con meterlos a la cárcel. Entonces, ¿quién ante una posible enfrentamiento de un proceso penal, pues aunque no los debas, los vas a pagar? Entonces, es importante tener presente que ante la pandemia COVID no se vieron mermados los ingresos, incluso aumentaron. Y aunado a que tienen menor personal, la autoridad ha buscado mecanismos de presión directa e indirecta a los contribuyentes, como las famosas cartas de invitación. Por lo tanto, es bien importante que todos estos puntos que les estuvimos exponiendo a lo largo de la presentación los tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque eso ustedes les van a permitir tener mejores elementos o salir mejor parados en una revisión, no ser multados y tener que defenderse por multas y estar mejor posicionados ante una revisión. Entonces, aquí lo importante es tomen en cuenta todas estas recomendaciones que son a nuestro parecer, los actos que nos ha tocado ver en este 2023 por parte de las autoridades fiscales más observados, pues más observados para obtener recaudación de impuestos. Entonces, esta presentación va a estar disponible en nuestra página de internet. La grabación de este video también va a estar disponible en nuestra página de YouTube por si se salen o lo quieren enviar, pues va a estar disponible, ¿no? Entonces, aquí en este punto yo nada más voy a ver si existen algunas preguntas y respuestas para contestarlas y en su caso, si no, para dar por concluido, ¿no? Ok. No hubo preguntas, perfecto. Pues bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Para nosotros es un honor. Los esperamos para el próximo evento en noviembre, que va a versar sobre las sentencias más importantes que nosotros como firma legal hemos identificado y hemos obtenido casos de éxito en tribunales de Tribunal Fiscal y el juicio de amparo. Por lo tanto, pues también los invitamos este próximo noviembre a que nos acompañen y pues les deseamos una amena tarde y de nuevo gracias por su asistencia, ¿no? Hasta luego.